Este video que acabamos de presenciar estremece, impacta, nos sacude el alma y el corazón. Y lo que deberíamos preguntarnos es, ¿en qué momento a alguien se le pudo haber ocurrido en un país democrático que existe alguna causa que legitime empuñar un arma para apagar una vida, para privar de la libertad, para destruir el ecosistema, para intimidar a poblados enteros? Y este día tiene que servir para esa reflexión, porque en una democracia no existe ni existirá nunca causa alguna, política o ideológica, que justifique atrocidades. Y por eso es bien importante en este siglo XXI, en este año 21 del siglo XXI, que nosotros nos pongamos la mano en el corazón como nación y entendamos que no existen asesinatos políticos, ni secuestros políticos, ni reclutamientos políticos, ni siembra de minas antipersonales políticas, ni extorsiones políticas. Esos son delitos y quienes los cometen solamente caen en la categoría de criminales. Si nosotros no asumimos eso como sociedad de una vez por todas, seguiremos engendrando nuevas formas de violencia. Y por eso, también en la reflexión que hago esta mañana, es a veces doloroso que a lo largo de nuestra historia, cuando se ha invocado la palabra paz, esa invocación ha traído consigo impunidad para muchas de esas conductas. Y la impunidad es madre y partera de nuevas formas de violencia. Por eso, el mundo ha dado pasos trascendentales en el ordenamiento internacional. Pasos para que esas conductas sean imprescriptibles. Pasos para que sean efectivas ante conceptos como el de la jurisdicción universal, o que sean también castigados con dureza en el marco de un sistema penal internacional. Los avances en las convenciones internacionales para proteger los derechos humanos y después su desarrollo para tener un sistema penal internacional en virtud del Estatuto de Roma, es para que el mundo ponga fin a esa impunidad. Y una de las tragedias más grandes que ha visto la humanidad es el reclutamiento de menores. Menores que, como lo decía María Juliana, han sido despojados muchas veces de su ingenuidad, de su transparencia, de su alegría, para ser convertidos en máquinas de guerra. Como veíamos en este testimonio, para llevarlos a la crueldad de apagar otra vida, de ser utilizados como escudos humanos por parte de los cabecillas de muchas de esas organizaciones criminales, y también el de ser empleados como esclavos sexuales de esos mismos comandantes. En nuestro país hemos visto esa triste historia repetirse. La hemos visto a lo largo de tantas décadas. Y muchos de los que propiciaron ese reclutamiento, de los que violaron, de los que la celaron, de los que despojaron de la inocencia a niñas, niñas y adolescentes, nunca han tenido sanción. Y muchas veces se presentan con desparpajo
desafiantes ante la sociedad, pretendiendo dejar en el olvido semejante crueldad. Por eso, cuando se invocan los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, en casos concretos como este, deberíamos ser lo suficientemente unidos como sociedad para hacer las reclamaciones que son y de manera oportuna. Verdad. Que quienes han cometido esos crímenes le digan a la sociedad colombiana cuándo, cómo y por qué los cometieron. Porque esta no requiere investigaciones de meses ni de años. Fueron ostensibles ante los ojos del mundo estas prácticas. Y se requiere que la verdad traiga consigo también pudor. El pudor de reconocer que es uno de los más abominables crímenes. Pero nos duele cuando vemos ahora a quienes tanto propiciaron esas conductas decir que lo que estaban era invitando a los niños a actos de formación, a actos lúdicos. Cuando los uniformaban, les entregaban fusiles y los retiraban del seno familiar, intimidando a sus seres queridos. Que esta sea la ocasión para que el pueblo colombiano le reclame a quienes cometieron esas conductas, que digan la verdad sin titubeos. Y si no la dicen de manera oportuna, se apliquen sanciones severas. Justicia. Es estremecedor este testimonio, como también es estremecedor el testimonio de las mujeres de Rosa Blanca. Muchas de ellas niñas que fueron llevadas al seno de las organizaciones terroristas para convertirlas en esclavas sexuales de los comandantes y después llevarlas a prácticas abortivas obligatorias que no solamente deja secuelas físicas, sino psicológicas y morales. Y sobre eso, pareciera que esa verdad se diluye, que esa verdad no se reclama. Y si no se reclama, y si no se aplica justicia, estaremos viendo una configuración brutal de la impunidad. La justicia requiere, a la luz de estos crímenes rechazados internacionalmente, proporcionalidad. Y afortunadamente, los ojos de la institucionalidad global sobre estas materias trascienden los gobiernos de quienes somos jefes de Estado y nunca descansarán hasta que esa proporcionalidad se alcance. Reparación. La reparación también se deriva de las penas de los victimarios. La reparación implica también que las víctimas no vean a sus victimarios pavonearse ostentando poder político y representativo. Y ojalá ese sea uno de los conceptos que sea tenido en cuenta por quienes administran justicia. Que si bien es cierto que los fallos no se controvierten, las fallas sí. Y hay que prevenir esas fallas. Y por lo tanto, la sanción proporcional a estas conductas implican en sí misma una manera de reparación. Y la no repetición. La no repetición solamente ocurre cuando la sociedad tiene escarmiento, rechazo, sanción social frente a estas conductas. Pero será imposible evitar la repetición si hay ciudadanos que ven
que quienes han cometido sistemáticamente esas conductas son premiados y elevados a la categoría de intérpretes de la moralidad nacional. Si estos temas no los ponemos sobre la mesa como sociedad, los seguiremos viendo con dolor. En lo que va corrido de nuestro gobierno, hemos visto cómo grupos terroristas, como la Narcotalia, la Oliver Sinisterra, la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Caparros, los Puntilleros, tratan de apelar nuevamente a esa práctica horrenda. Y hemos denunciado cerca de 300 situaciones de esta naturaleza y las seguiremos denunciando oportunamente. Y de hecho la insto a usted, doctora Lina Arbeláez, y a usted, doctora Carolina Salgado, para que a la brevedad presenten las nuevas denuncias que hay contra el ELN y la Narcotalia por reclutamiento de menores. Y seamos claros, las autoridades han hecho una gran labor, general Huber. Lo mismo del trabajo diario de nuestro ejército para recuperar niños de esta situación. Hechos que nos estremecen. Y cuando escuchamos sus testimonios, como lo veíamos ahora, entendemos que este crimen debe ser abolido. Nosotros por eso no descansaremos en seguir afectando esas estructuras, en seguir llevándolas a la justicia, desmantelándolas y denunciándolas. Y tenemos absolutamente claro que este día 12 de febrero nos recuerda ese año 2002, cuando se hace un protocolo facultativo que rechaza globalmente el reclutamiento de menores y que se le puede llamar el Día de las Manos Rojas por la simbología y por las denuncias que se hicieron en aquel entonces a muchos grupos criminales similares a los que hemos visto en Colombia, que en África estaban cometiendo estas atrocidades de manera ostensible. Este día es para que el mundo reflexione y esté siempre erguido en contra de esta conducta. Y por supuesto, también entender que tenemos que seguir dando pasos estructurales como sociedad para la protección de las niñas, niños y adolescentes. Yo valoro mucho la iniciativa Luna, que ha venido liderando María Juliana, con la consejera Salgado, donde ha participado también la doctora Nancy Patricia, la doctora Lina y otros compañeros de gobierno, donde se invita a los líderes a unirse por las niñas, niños y adolescentes. Valoro los pasos trascendentales que hemos dado, como instaurar la prisión perpetua para violadores y asesinos de menores, que estará próximamente a su reglamentación en el Congreso. Valoro el paso trascendental de la imprescriptibilidad de esos delitos contra niñas, niños y adolescentes. Y valoro que estemos dando el paso también de rechazo al castigo físico y formas de crueldad contra la niñez. Pero a esos desarrollos normativos tenemos que incorporarle un sentido de prevención en nuestra sociedad a estas conductas. Muchos de los abusos a los niños se presentan en los ambientes de familia y por lo tanto la prevención debe jugar un papel icónico. Tenemos que hacerlo bien cada día. Yo creo que cuando se habla de los derechos humanos, tenemos que salir muchas veces de los planos retóricos y entender que los derechos humanos se protegen y se tutelan con la efectividad de la justicia, pero también con una gran conciencia colectiva. Hoy, cuando miramos la historia de Colombia, nos damos cuenta
¿Cuántas veces se han cometido crímenes como el reclutamiento de menores? Debemos asumir que uno de los errores que hemos cometido como nación ha sido validar históricamente que existan actores criminales que pretendan venderse como luchadores políticos cometiendo estas atrocidades. Si nuestra democracia ha madurado lo suficiente y si nuestras instituciones han madurado lo suficiente, debería ser para que de una vez por todas pasemos esa página y entendamos que hay que decir ya basta y que en Colombia no existen crímenes políticos. Esa reflexión la hago, pero la hago también en nombre de muchos niños, niñas y adolescentes que viven con secuelas, con tristezas y con dolores, que no tienen ningún interés político, que rechazan cuando son utilizados políticamente. Hoy tiene que primar el sentido humanitario, el sentido de la legalidad y entender el criterio evolutivo del derecho internacional para que justamente estas tragedias no queden en la impunidad. Creo que al hacer esta reflexión también invitamos a que sea la sociedad entera la que se una en esta causa. Y yo quiero hacerle un reconocimiento a usted, doctora Carolina Salgado, a usted, doctora Lina, y por supuesto a María Juliana, mi esposa, porque la CIPRUNA, como instancia de coordinación interinstitucional, y a usted, doctora Nancy Patricia, ha servido para que establezcamos indicadores y objetivos. Por supuesto, todos los días tienen que mejorarse. Y valoro profundamente el apoyo de la comunidad internacional, querida embajadora Lombard, porque la cooperación internacional ha tenido sensibilidad en estas materias. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha tenido que enfrentar no solamente las complejidades que traen estas circunstancias, pero tiene un profesionalismo en muchos de sus trabajadores y trabajadoras para acoger a estos niños, trabajar con ellos en el afecto y en la psicología para rechazar por completo la violencia y llevarlos a ellos a que espiritualmente pasen una página que les ha marcado su vida. Como presidente de Colombia, añoro el día en que ya estas circunstancias no se presenten. Es cierto que frente al pasado hay reducciones, pero las reducciones no se celebran. Tenemos que llevar estas conductas a su total abolición. Doctor Ramón, la Unidad de Víctimas de Colombia también ha trabajado con muchas de estas familias que han perdido a sus hijos o algunas que ya han recibido su retorno y son víctimas. Son víctimas de la violencia. Muchos de esos niños que fueron reclutados solamente pueden ser considerados víctimas. La gran mayoría son víctimas y, ¿por qué no decirlo? Todos son víctimas. Por eso, este día donde veo la institucionalidad reunida es para que trascendamos como sociedad, para que este no sea solamente un día de recuerdos, de instancias, de protocolos, de pasos, sino que sea un proceso evolutivo, contundente y afirmativo de rechazo a estas expresiones. De manera que, doctora Nancy Patricia, le agradezco profundamente esta iniciativa y el trabajo que se adelanta desde la Consejería para los Derechos Humanos. Y que todos hoy, al recordar ese 12 de febrero del 2002, asumamos que la mejor causa que podemos tener en Colombia es exigir justicia real a quienes han cometido estos abominables crímenes. Muchísimas gracias. Día para todos.